están ustedes? Qué gusto de verlos una vez más. Aquí estamos con el profesor Jaime Oviedo para comentar en estos grandes viejos, o en esos grandes viejos, a un personaje que para quienes nos dedicamos al cultivo de la historia, tanto como profesores como investigadores, ha sido siempre un referente. ¿Qué significa esto? Una persona a la que volvemos una y otra vez para leer sus libros y también para aprender de su calidad como, hoy día se llamaría así, intelectual público. Don Alberto Edwards Vives. Siempre le digo yo a Jaime, porque él tiene mejor memoria que yo, porque tiene como 30 años menos que yo. ¿Quién fue don Alberto Edwards Vives? Bueno, don Luis Alberto Edwards Vives, ese es su nombre completo. Primera cosa que vamos ya a precisar. No, fue un... Trate de moverse poco, porque si no se va a salir de la cámara. Efectivamente. Hay que cuidar aquí los aspectos técnicos. Bueno, él nace en Valparaíso en 1874. Es un escritor, periodista, ensayista histórico, brillante político, una figura relevante, tal como decía el profesor, de la intelectualidad chilena. Y él se educa en dos colegios emblemáticos, se diría hoy día, ¿verdad? Los Padres Franceses de Valparaíso y también en el Liceo Eduardo de la Barra. Educación privada, pública, ahí... Agradezco ese comentario porque mi padre es exalumno también de los Padres Franceses de Valparaíso, Sagrados Corazones. Mi abuelo también. Caramba, sí, pero estamos... generación, por eso sí. fueron compañeros de curso, en una vez, tu abuelo y mi padre. Puede ser, es muy probable. Y él, bueno, termina sus estudios en el Liceo Eduardo de la Barra, Valparaíso, y entra al curso de leyes de esa época de la Universidad de Chile, donde tiene un pasar según sus condiscípulos bastante mediano, digamos, no era muy destacado don Alberto. ¿Ya? Es que mira, los que vamos a ser historiadores después, hay que incluirse aquí. Sí. No, ha habido otros que han sido brillantísimos, como don Mario Góngora y don Jaime Seguira. Bueno, don Mario Góngora iba muy poco, tenemos que hacer un programa sobre don Mario, ¿no? Efectivamente. Sí. Don Mario iba muy poco a clase y se dedicaba a leer nomás, pero bueno, ahí sacaba unas notitas más o menos nomás. Tenía Entonces, su metodología. Volvamos a don Alberto. Volvemos a don Alberto. Bueno, y él entonces, incluso antes de terminar sus estudios universitarios, se incorpora a la vida periodística y pública del país en un evento histórico que marcó fines del siglo XIX chileno y que hemos conversado muchas veces en estos grandes viejos, que es la Revolución de 1891. Él funda una hojita, que en esa época no era ni siquiera, era una especie de un poquito más que un panfleto, se llamaba La Justa Causa, con Augusto Edwards McClure. ¿Él estuvo con Balmaceda o estuvo...? No, estuvo en contra. No, estuvo en contra de Balmaceda. Sí, estuvo con el Congreso. Qué difícil es en esa guerra. A mí nunca me ha resultado tomar opción, a pesar de mi simpatía por don Manuel José, tampoco las tengo todas con lo que hicieron. Efectivamente, debe haber sido un momento bastante convulso. Bueno, y grandes personalidades chilenas también después tuvieron ahí alguna situación de revisión, por ejemplo el caso de Arturo Alessandri. Pero él participa, era un muchacho de 16, 17 años. Terminados sus estudios de Derecho, él ejerce libremente la profesión, pero antes tiene un pequeño interregno en que trabaja como, siempre hemos dicho, oficial primero del Ministerio de Hacienda, que venía después del ministro. El subsecretario El subsecretario de Lidia, efectivamente. El jefe del servicio. Bonito ese nombre, ¿eh? Oficial sí, primero. Tenía un glamour. Un nombre mucho más bonito. Subsecretario. Verdad, sí. Suena como más primero, seco, más pedestre. Efectivamente. Y pensemos que era un muchacho de 22, 23 años. Y después de esto, él se queda un tiempo en Valparaíso, vuelve a su ciudad natal, y ahí ejerce, como decimos, el oficio de abogado durante varios años, hasta que inicia en 1909 es elegido diputado por Valparaíso. Y sufrió una decepción tremenda. Claro, en el régimen parlamentario. Hay que recordar que durante el régimen parlamentario, según los cálculos que se hacen, algunos hablan de 514 ministros distintos, otros dicen no, fueron 430 nomás, en los 33 años que van desde 1891 a 1924. Efectivamente, la famosa, entre comillas, rotativa ministerial, ¿verdad? Que tanto daño le hizo al país realmente. Así que cualquiera se decepcionaba de lo que estaba pasando ahí. De hecho, él tiene palabras muy fuertes, habla de la orgía y el libertinaje que había en el Parlamento chileno.
Esto lo lleva evidentemente a no insistir nuevamente en nuestra aventura parlamentaria, pero a pesar de el poco tiempo que ese profesor que estuvo, hizo un gran aporte. Él generó una iniciativa legal que permitió la modernización de en esa época la Oficina Estadística, lo que hoy día es el Instituto Nacional de Estadística, o ahora tiene otro nombre, pero en el fondo que lleva todo el registro, ¿verdad?, de los datos del país. También incluso era tan, digamos, su capacidad intelectual que llegó incluso a generar también mociones para modificaciones de las leyes bancarias de la época. Pero lo más interesante es que él después tuvo una segunda aventura política, porque se involucró Sí, en la formación de un partido que sí, fue de corta vida y de efectivamente. ningún éxito. Y ¿Cómo se llama ese el partido? Partido Nacionalista, Partido Nacional, bueno, ahí están los Nacionalista más bien, nacionalistas. ¿no? Sí. Y curiosamente ahí coincidió con otro historiador, Francisco Antonio Encina también, que Efectivamente. estuvieron ahí juntos. No, ahí se juntaron varios próceres. Estamos hablando de pocos años después del centenario de la primera Junta de Gobierno, Sí. o sea, en la segunda década del siglo XX, se juntaron varios próceres que pensaron que tenían que involucrarse en la actividad política, cosa muy noble y que hay que hacer, si uno puede, hay que hacerlo, al menos en la actividad cívica, pero ninguno de ellos tenía dedos para ese piano, ¿verdad? Tenían realmente capacidad de tocar otros teclados, ¿ah? El de la historia, como vamos a comentar a continuación, el del periodismo, el de la enseñanza, algunos de ellos, pero no el de la política partidista y parlamentaria, sobre todo en ese régimen lamentable del parlamentarismo. Pero incluso después tuvo una tercera aventura política, porque fue ministro, ¿no? Efectivamente, fue ministro bueno, de Educación del presidente Carlos Ibáñez del Campo, que fue uno de los cargos que realmente le dio mucho más visibilidad porque digamos también que Alberto Edwards era muy partidario de los gobiernos fuertes y estables y consideraba que la figura del presidente Carlos Ibáñez del Campo reunía estas características. Era un portaliano, él, En el claramente. fondo, claro, efectivamente. Y no solamente el portaliano, sino que era un montista. Claro, ¿Ah? así es. Que haya escrito el gobierno de don Manuel Montt, está claro que era un montista. Yo tenía una cita justamente sobre don Manuel Montt en su libro más importante. Su libro más importante es La Fronda Aristocrática, palabrita que le molesta mucho a la Fronda. Cuando uno le dice a alguien de la Fronda, oye, tú eres de la Fronda, aunque no sabe muy bien lo que significa la palabra, se molesta a la persona. Don Manuel Montt fue una innovación peligrosa, quizá un tanto prematura. Su alta y prestigiosa personalidad representaba mejor que ninguna la gran tradición de Portales. En el terreno ideológico, en la administración y en la política, pero no había nacido aristócrata de Santiago ni era tampoco militar de Concepción. De allí las resistencias que encontró en las mismas fuerzas cuya tradición encarnaba. De ahí la rabia inextinguible de sus enemigos de la capital, de allí la rebelión del ejército del sur. O sea que el pobre don Manuel, a juicio de don Alberto Edwards, estaba en el medio del sándwich. Sí, entre dos aguas. Así es. Admiraba profundamente a Portales, admiraba profundamente a Montt y también a Carlos Ibáñez del Campo. Efectivamente. De quien incluso se señala que en los días postreros, o sea, 3, 4 días antes de presentar la renuncia a Carlos Ibáñez del Campo, a su alto cargo, le ofrece la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y él acepta, lo que demuestra realmente su lealtad hasta el final con él. Incluso hay antecedentes históricos que señalan que fue él quien finalmente logró convencer al presidente de que entregara su alto cargo y así evitara una situación de conflicto social y político de mayor hondura y mayores consecuencias para el país. Así don Carlos lo hizo y sabemos que después se exilió en Argentina. Así que... Ahora, lo más importante de don Alberto Edwards, porque hemos pasado por el ejercicio de su profesión, su tarea periodística, su trabajo primero como diputado, después como ministro, su participación en la formación de un partido político muy poco exitoso, pero lo realmente más importante es que estos libros que tenemos aquí, la historia de los partidos políticos chilenos, que después terminó este libro de Eduardo Frei Montalva, la organización política de Chile, el de Manuel Montt que ya hemos mostrado, y sobre todo la Fronda Aristocrática, son libros que cambiaron
no solo la percepción sobre el siglo XIX, sino que además, como son ensayos, no tienen notas a pie de página, bueno, algunas, pero no son trabajo de investigación erudita, de ese que a veces es tan desagradable para el lector, sino que procuran mostrar una interpretación clara de un conjunto de procesos, tuvieron un gran éxito. No son libros escritos de entrada como tales, sino que seguramente corregidos los artículos que cada uno de ellos por separado después los terminaron conformando. La Fronda Aristocrática es un libro que uno lo lee hoy y dice, yo comienzo a hacer la lista al tiro de las personas que lo tienen que leer porque pertenecen a la Fronda. Absolutamente. No, es un libro realmente notable, donde él denuncia todos los vicios, ¿verdad? Todas las actitudes que él considera nocivas para el sistema político chileno y que generaron un retraso en nuestro desarrollo en todos los ámbitos, con una perspectiva realmente notable, porque él logra identificar con nombre y apellido a quienes fueron, ¿verdad?, los cabecillas, por decirlo de alguna manera, de estos movimientos y cómo, de alguna manera, esto se fue también, si se me permite la palabra, degenerando desde este modelo pelucón portaliano, ¿verdad?, al parlamentarismo, que terminó, ¿verdad?, siendo tan, como decía usted, tan nocivo para el desarrollo de Chile y capturado por una oligarquía y una clase política sin visión, sin capacidad, ¿verdad?, de mirar el país hacia adelante. Y de ahí, tal como decíamos también, esta desilusión que le provoca a él y por eso que elige la cátedra, elige la prensa, ¿verdad? E incluso, interesante, la personalidad tan variada y tan polifacética de Alberto Edwards, incluso la literatura. Hay dos libros que son muy entretenidos. Uno, a ver, lo que pasa es que él funda una revista miscelánea que se llama Pacífico Magazine, que en realidad es una revista literaria, donde hay cuentos, ensayos. Bueno. Él ahí publica un personaje que se llama Román Calvo, crea un personaje que se llama Román Calvo, que es un detective, que va creando una serie de tramas muy simpáticas, entretenidas. Los entendidos señalan que es un símil muy parecido no, a Sherlock Holmes. Ya. Sherlock Holmes chileno. ¿Ah? Entonces, impresionante, porque y tiene otro personaje que se llama Julio Telles, que visualiza el Chile del futuro. Justamente por los conocimientos históricos que él tenía, yo creo que él trató de plasmar en este personaje ese Chile que él realmente quería y que estaba siendo imposibilitado por toda esta fronda, ¿verdad?, que no permitía desarrollar lo mejor del espíritu nacional, del alma de Chile. Ahora, recordemos en qué consiste por así decirlo, el mecanismo con el que don Alberto interpreta la historia de Chile. En palabras muy sencillas, los sectores dirigentes están muy tranquilos cuando controlan la situación en su propio beneficio, pero cuando esa situación por algún motivo se comienza a desestabilizar y pierden el control de la situación, entonces claman por una figura fuerte y autoritaria, no sé si les suena esto por allá por 1973, que venga a hacerse cargo de la situación que se ha deshecho para ellos y restituya el orden, restituya la seguridad, restituya el peso de las instituciones, donde la fronda pueda volver, por lo tanto, a actuar de nuevo. Pero lo grave, y aquí es donde viene el carácter de fronda, es que cuando debieran estar sumamente agradecidos de esa persona que ha restablecido el orden, las instituciones, el Estado de Derecho, el peso de la ley, en vez de consolidar esa figura, comienzan a trabajar en su contra. Comienzan a trabajar para minar sus poderes y para recuperar ellos los poderes perdidos. Poderes perdidos que se deben a una mala administración que ellos mismos hicieron. Y entonces va pasando en la fronda aristocrática Alberto Edwards por 5 o 6 ejemplos a lo largo del siglo XIX y los primeros años del siglo XX en que se aplica este mecanismo. Otro elemento muy interesante es que él, bueno, en cierto modo es un decadentista, ¿no? Porque como sigue a Oswald Spengler, y entonces él mira las civilizaciones en el esquema de Spengler con un cenit y con una posterior decadencia, y probablemente
está convencido de que esa decadencia se está dando en la primera mitad del siglo XX en Chile y que quizá una figura caudillesca, diríamos ahora, pero que en realidad responde a esa figura que reordena de nuevo el sistema, podría ser una buena alternativa. Y por eso apoyó a Carlos Ibáñez del Campo. Recuperar el principio de autoridad, como dicen, ¿verdad?, los cientistas políticos. Ahora, yo no soy muy ibañista que digamos, no le tengo particular simpatía, pero hay que reconocer que don Alberto era lo que tenía a mano, por así decirlo, ¿no? Claro, efectivamente. ¿Qué otro aspecto de su vida quieres comentar, Jaime? Bueno, él también tuvo mucha... Él fue también director de la Oficina de Estadística, posteriormente a haber sido parlamentario y haber promocionado esta ley, ¿verdad? Él llega el año 16 también como director de lo que es actualmente, insisto, el Instituto Nacional de Estadística. En esa época era una oficina nomás que dependía del Ministerio de Economía. Y está 10 años ahí, genera una verdadera reforma de todo el servicio, lo deja posicionado entre los mejores del mundo, esto opinión de los expertos, modernizándolo, generando un reajuste, digamos, en el escalafón de los funcionarios, preocupándose de la calificación técnica. Entonces, realmente estamos viendo una persona que en muchos ámbitos del acontecer del país fue generando también cambios a través del esfuerzo que él iba realizando con su inteligencia, con su capacidad y sobre todo con su tremenda lucidez. Así que yo creo que estamos frente a... Es notable que Mario Góngora, don Mario, haya dicho de Alberto Eduardo que era el mejor historiador del periodo republicano. Cuando uno dice el periodo republicano se refiere fundamentalmente a el siglo XIX, desde la Declaración de Independencia en 1818 hasta la Guerra Civil, ¿no? El mejor historiador. No coincidían en algunas cosas, don Mario tenía tesis algo diferentes de las de Alberto Edwards, y si uno considera, muchas personas consideramos a Mario Góngora el mejor historiador de la historia de Chile, que él a su vez haya dicho que Alberto Edwards era el mejor historiador del periodo republicano, es por así decirlo un elogio al cuadrado, ¿no? Bueno, qué personaje interesantísimo, no tuvo descendencia. Desgraciadamente no, él se casó con una variante, Magdalena Vives Pomar, pero tal como dice usted, no tuvo descendencia. Eso es una gran lástima, porque la verdad que habríamos tenido una personalidad más que hubiese prolongado, ¿verdad?, su obra. Pero bueno, tuvo discípulos espirituales, en muchos, digamos, en la cátedra, en el periodismo, y bueno, estas obras que hemos comentado, ¿verdad? El gobierno de Manuel Montt, este es un texto que es poco conocido, y a él se le acusaba mucho de que era poco documentado. Pero en este libro, en el apéndice, está toda la correspondencia del presidente Montt con los distintos funcionarios. Y justamente es lo que contenía en el libro que te presté yo, que no me has devuelto todavía. No, si ya me lo dormiste, ¿no? Ya, está devuelto, está devuelto. Está pagada la deuda. Bueno, así hemos pasado una vez más, estimados amigos, por un personaje que nos inspira tanto a los dos, además por nuestra profesión de historiadores. Ojalá les guste conocer más de la vida y sobre todo leer los libros de don Alberto Edwards Vives, uno de los más grandes historiadores de la historia de Chile. Nos veremos en un próximo programa. Jaime, muchísimas gracias por estar una vez más. Muchas gracias, profesor, despidiendo al último pelucón, como se decía. Así que, muy bien, pues muchas gracias. Que les vaya muy bien. Gracias. Hasta el próximo programa.